Vemos la marcha, nuestros técnicos pobres tienen que estar subiendo y bajando, están hoy haciendo un gran ejercicio aeróbico. Continuamos con una mesa que lleva por título Barcelona, capital iberoamericana. Esta mesa surge, es hija de una mesa del Fórum Edita del año pasado, en la que Ricardo Cayuela, director general de Penguin Random House en México, estuvo en una conversación muy animada con Guillermo Xabelson y bueno, dijo algunas cosas que hicieron bastante run run, ¿no? Dijo que Barcelona, si quería seguir siendo capital del libro en español, algo tenía que hacer. Bueno, pues de esa discusión sobre si Barcelona puede mantener, está manteniendo, hay nuevas capitalidades en el mundo hispanoamericano, tenemos aquí pues unos cuantos doctores que nos van a hablar de la cuestión. Tenemos a José Calafell, consejero delegado del Grupo Planeta en América Latina, a Santiago Fernández Calella, director de Turner Libros, a Cristóbal Pera, director editorial de Vintage Español en North Doubleday, y Juan Cruz, que actuará en este caso como moderador. Juan Cruz, en fin, periodista, editor, canario volador, que ha cruzado 1000 veces el charco y que creo que es perfecto para moderar esta mesa. Juan, todo tuyo. Bueno, gracias, Tony, querido Tony. Para mí es un placer atender la invitación de una de las personas más generosas del sector periodístico español e hispanoamericano, que es Sergio Vila San Juan, y de Elisenda y de las personas que me han invitado a volver a lo que es el oficio que me ha hecho una persona con más dudas y por tanto con más capacidad de entendimiento del alma humana, y que me ha hecho conocer factores que generalmente los periodistas desconocemos con respecto a la rapidez con la que se producen las decisiones de otros y por tanto también la vida. Este es un sector muy importante que yo creo que se entiende mal y se divulga mal, a veces también por culpa de los propios editores, entre los cuales yo mismo, en la faceta que he desarrollado este oficio, yo mismo me cuento. Estaba pensando que ahora cumplen 50 años y siguen jóvenes Beatriz de Moura y Jorge Herralde, que han sido ejemplos y son ejemplos de lo que significa editar, que es contar la vida. Y yo creo que se merecen un aplauso de ustedes ahora. Herralde también ha tenido la gentileza, que seguramente le ha sido inspirada por Lali o por Silvia Cessé, de cumplir esos 50 años un día antes de que yo cumpla 71. Él está mucho mejor. Y estoy con gente muy diversa. Me ha gustado mucho que tu editorial, Santiago, la llame Turner. Aquí nuestro anglófilo. ¿No? ¿Tú cómo dices? Yo digo Turner, pero mientras te llamen da igual, ¿no? Como mejor. Calafell y Pera. Anoche vi un programa de televisión extraordinario que va de libros y que eran horas de programa y no me pude desprender del programa, que se llama, el programa era la entrega, el fallo del premio Strega en Italia. Libros ya publicados son dilucidados por un jurado ante una multitud de gente. El jurado está allí desnudo, al tiempo hay entrevistas con los posibles ganadores, se van sucediendo como en pasapalabra las distintas votaciones y la gente sigue eso con un interés enorme. Luego cambié de cadenas
italianas, y entonces decía, última hora, el premio Strega ha sido ganado por fulano de tal, con el libro tal, que era sobre Mussolini. Y yo supongo que Herralde ya está apuntando para comprar los derechos o ya tienen los derechos. Lo cierto es que lo que me asombró es esa vitalidad. ¿Qué les sugiere a ustedes esa vitalidad? Que la televisión italiana junte escritores, periodistas, público, y que eso se haga en directo y alcance una audiencia millonaria en Italia. ¿Esto tenemos algo parecido? Ayer mismo, el premio en la fiesta de los 50 años de Tusquets y el mundo editorial que congregó autores, escritores, libreros, agentes. Es impresionante, sobre todo para mí, venir y encontrarme con gente a la que no había visto desde hacía años. Me pareció el mayor síntoma de salud, ¿no? De manera que... Yo en América Latina te doy 50 ejemplos de eso y más, siguiendo la línea de lo de Tusquets. Ayer comentábamos con Leonardo Padura cuando se presenta en el Hey de Cartagena, y el escenario que es el auditorio que es de 1000 personas, lo amplían a 2000 y ponen pantallas por fuera, y la gente le pregunta de Mario Conde, y se hace aquello, lo que era una charla sobre un libro, se convierte en un festival sobre novela negra, sobre La Habana, sobre Leonardo Padura, y como eso, ejemplos innumerables, Santiago, en América Latina. En América Latina, desde luego, y justamente lo que a mí me parece interesantísimo es cómo pueden emitir programas de ese tipo, como el que has visto italiano, que justamente en España no tenemos, pero que en América Latina sí hay. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos esa sensación de que nosotros somos la capital del mundo y, sin embargo, la capital del mundo del español, de la literatura o de la edición en español, ahora es verdaderamente global? Las editoriales españolas y las editoriales... Yo no estoy muy convencido de eso, y parecería que yo vengo a decir precisamente eso, pero yo no estoy muy convencido de eso. Sí, yo sí que pensaría que Barcelona sigue siendo la capital de la industria editorial hispanoamericana, digo, por ser preciso. No entraría en si es la capital cultural. Me parece que asimilar la cultura al mundo editorial es irreal y pretencioso, si acaso. Es una cosa, es la cultural, y si buscamos la capital cultural, pues lamentablemente quizás está en California o Nueva York, a mi pesar. Pero como capital del mundo editorial hispanoamericano, saquemos a Brasil de la discusión, que es otra cosa, sí que creo que es Barcelona. Creo que para que le llamemos capital de una industria a algo, y pongo ejemplos claros: Detroit, capital de la industria automotriz mundial; París, capital de la moda; Hollywood, capital de la industria cinematográfica. Me parece que nadie estaría en desacuerdo con esto. Es porque se cumplen dos condiciones que en Barcelona se cumplen con respecto a la industria editorial. En primer lugar, hay una historia, hay una tradición que da legitimidad, ¿no? Por utilizar la frase de Tyrion Lannister, no hay nada más poderoso que una historia, ¿no? Pues en Barcelona hay una historia viva. Hablábamos de Anagrama, hablamos de Tusquets, y podemos hablar de Seix Barral, y podemos hablar de 50 de Carmen Balcells, y además es historia viva y que además tiene continuidad, ¿no? Porque hay gente que, bueno, no voy a decir los nombres, se me ocurren muchos, la mayoría femeninos, que continúan con esa tradición, y eso va a seguir viviendo durante 20 años. Así como en París hay un Coco Chanel, una Coco Chanel, un Christian Dior, un Karl Lagerfeld, y sigue la tradición, y nadie niega que París es la capital de la moda mundial. En Detroit hay esos nombres también. Lo que pasa es que ahí viene una segunda condición. Tiene que haber una industria, es decir, la generación de tendencias, que es quizá lo que dé futuro. Y esto en Detroit ya no se da. Se sigue dando en París, ¿no? Se sigue dando en Hollywood. Y yo creo que esto en Barcelona sigue existiendo. Quizá ahí viene el matiz. Quizá el matiz es que el futuro probablemente no sea como ha sido el pasado o como es el presente, y ahí es donde se incorpora quizá esta amplitud de miras hacia América Latina. Cristóbal, ¿y a qué obligaría, en el caso de que Barcelona reúna, como él dice y como yo creo también, esas condiciones, a qué obligaría a Barcelona como entidad cultural, no solo editorial? ¿A qué obliga a una ciudad esa tradición de haber sido durante años la capital en la que miraba, por ejemplo, Hispanoamérica, para traer aquí a sus escritores y sus ficciones y sus historias?
Bueno, yo creo que no obligo a nada, pero porque esas son cuestiones políticas. La cuestión es, sí, efectivamente, Barcelona sigue siendo la capital de la industria editorial. Los grandes grupos están aquí, Tusquets, Anagrama, todas las independientes. En Madrid ha habido una explosión de editoriales también independientes y los grandes grupos también tienen pues parte de sus sedes allí. Son satélites de todas formas porque las decisiones finalmente se toman aquí editorialmente, para toda América Latina también, ¿no? Y estamos hablando de la industria. La mayoría de las agencias más importantes están aquí. Ya no sé si tantos escritores como había antes. Eso es otra cuestión que podemos ver, ¿no? Pero esa es una herencia que antes tuvo, en cuanto a capital cultural, pues París sí fue una capital cultural de América Latina, sin duda. En un momento y durante décadas, un escritor de América Latina, si no iba a París, no se consideraba pues, que tenía la impronta de escritor. No hace falta ni dar nombres, ¿no? Pero eso no ocurre solamente con Cortázar o Brecht-Echenique, viene desde el siglo XIX, cuando París además hace una labor como ciudad que mucha gente no se da cuenta. París invirtió muchísimo como ciudad para atraer a escritores y para promover una imagen como ciudad de la cultura, ¿no? No lo es ya en ese sentido y se ha dispersado. Ahora cuando hablabas de las patrias globales o de la capitalidad global, la verdad es que también el título de la ponencia es un poco capcioso, ¿no? Porque ya implica casi la respuesta, ¿no? Barcelona, tal vez, ¿cuál es la capital literaria de América Latina? Pues creo que pues ahora mismo se encuentra en muchas partes. En el mismo Berlín ahora mismo hay muchos escritores de América Latina. ¿Quién lo diría? Hay 200 escritores expatriados allí, 300, y entre ellos hay muchos, Samantha Schweblin, Fernanda Melchor también está allí. Y tomando la idea del año pasado, y perdón, os dejo ya, pero México, por ejemplo, Buenos Aires, ¿no son las ferias también una nueva forma de capitalidad cultural? La FIL de Guadalajara no es realmente una manera de capitalidad cultural que realmente atrae al mundo editorial y a los escritores, porque es una feria literaria como ninguna otra feria. Y después de Frankfurt, la primera feria en el mundo después de Frankfurt en cualquier lengua. Eso es impresionante, ¿no? Y después, bueno, hasta las redes sociales, los escritores de América Latina pues ven en Twitter, en Facebook, otra manera de relacionarse, en donde ya el hecho de estar reunidos en una ciudad como Barcelona, como pasó con el boom, por Carmen Balcells, por supuesto, etcétera, y por otras razones, pues ya no se da. Y tampoco por inversión se va a conseguir traer aquí a escritores, ¿no? Tú has escuchado ahora la mención de la FIL. La FIL ha generado una capitalidad difusa, porque allí se reúne todo el mundo de todo el mundo, por lo menos de nuestra lengua. Tú ahora mismo tienes una editorial que se llama En Inglés, actúa en Colombia, actúa en México. Argentina, en España, en México. ¿Cómo concibes tú que ha sido la influencia de la FIL mexicana en el concepto de capitalidad global a que también acude Cataluña? Porque Cataluña ha sido invitada a la FIL. Antes de eso, Juan, déjame hacer una serie de puntualizaciones que yo creo que son importantes. Es decir, yo creo que el concepto de capital como Barcelona, como centro de lo que es la industria editorial, si uno toma los autores en un extremo y los lectores en otro extremo, toda la cadena intermedia, todos los eslabones que unen al lector con su público,
al final sí radica una enorme parte en Barcelona. Y sí es verdad que los lectores siempre han estado absolutamente desperdigados, mayoritariamente en España, para todo lo que han sido editoriales de origen español, pero América siempre ha sido una audiencia a la cual nos hemos intentado dirigir. Y por otro lado, siempre ha habido una captación de autores desde Barcelona y muy impresionante, por ejemplo, la presencia de todo lo que son los agentes. Los agentes realmente no hay otro lugar salvo Barcelona. Entonces, yo sí creo que la capitalidad de Barcelona como no centro de Iberoamérica, sino como centro del castellano, de la edición en castellano, es absolutamente clave y para mí absolutamente incuestionable. Y ahora, antes de llegar a la FIL, hay otro fenómeno que yo creo que es muy importante, que es todo lo que es la tecnología y los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance ahora, con el WhatsApp, con absolutamente todo ese tipo de cosas. Lo que ha hecho es todavía atomizar aún más, pero justamente lo que tenemos es una comunicación muchísimo mayor que antes y donde realmente Barcelona sigue jugando un papel preponderante. Y ahora, yendo a la FIL, yo creo que las ferias en general, y lo presenciamos esta mañana en el panel que hubo sobre las redes, al final se están convirtiendo en fenómenos culturales donde realmente la transacción puramente dicha del cheque, que hacía 30 años se iba con chequera, pues ahora es que no hay ninguna necesidad y el intercambio o compraventa de derechos pues se realiza probablemente fuera de las ferias, pero no deja de ser un nodo absolutamente fundamental donde se aterriza, donde tenemos pues, estos intercambios que son absolutamente fundamentales. Al final, esto es una cuestión de persona a persona y no nos podemos olvidar de eso. Y la FIL ha jugado un papel absolutamente impresionantísimo en todo lo que es la promoción tanto de la cultura como de la lectura, especialmente en México, pero también que lo ha irradiado en todo lo que es el continente americano y donde en España también, pues España se ha convertido, y especialmente en la última crisis, América Latina ha aumentado la participación de las ventas de prácticamente todas las editoriales. ¿Por qué crees tú, Calafell, que México alzó esa antorcha y nosotros en España, que tenemos un gremio de editores potente y unos grupos muy importantes, no ha conseguido hacer que el LIBER, que era como una idea que pudiera llegar a ser ese instrumento, haya calado tanto en el mundo de los libreros, de los editores, de los autores? ¿Por qué no ha habido ese instrumento de juntar todo el sector, incluidos los lectores? ¿En México? Aquí, en España. Ah, aquí en España. Bueno, porque... y eso va muy de la mano, o quiero ligarlo a la pregunta que le hacías a Cristóbal con respecto a qué haría falta para que Barcelona, por decirlo, siguiera... Bueno, lo que pasa es que yo creo que este debate se está volviendo un poquito estéril si lo tomamos desde el punto de vista simplemente de reafirmar algo que ha venido pasando, que ha pasado durante décadas, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Me refiero que para seguir manteniendo de alguna manera ese lugar, Barcelona lo que tiene que hacer, y ahora lo ligo con tu pregunta en concreta, tiene que abrirse más a un diálogo de ida y vuelta y no solamente un diálogo de ida. Y cuando digo diálogo me refiero al aspecto puramente comercial, es decir, no llegan libros latinoamericanos a Barcelona ni a España, no llegan autores contadísimos. ¿Cuántos, a pesar de que cada vez el componente de las ventas hechas en América Latina, de las editoriales españolas va creciendo, cuántos ejecutivos latinoamericanos trabajan en España? De cuántas maneras o cuántos mecanismos hay para que esa toma de decisiones involucre a latinoamericanos, o es un editor en su escritorio, en el ensanche o donde sea, definiendo esto lo vamos a vender fantásticamente bien en Argentina o
o en Perú. Me parece que para que Barcelona siga manteniendo esa capitalidad, que ya no es el concepto viejo de la capitalidad, sino esa preeminencia, lo que tiene que hacer es precisamente abrir ese diálogo. Y en ese diálogo, por supuesto que México va a ocupar un lugar importantísimo, más allá de fórmulas tradicionales como las que podría ser un LIBER o un mecanismo meramente digamos, tradicional de industria, pues por una razón fundamental, pues son 120 millones de mexicanos. Pero más importante todavía, 120 millones de mexicanos con un mercado creciente, porque claro, hay 120 millones de japoneses y el mercado es brutal, pero es que no crece. En México hay 120 millones de mexicanos, de los cuales, con suerte, 15 leen. Esto es una mala noticia, pero es una estupenda... 15 millones, espero. 15 millones, perdón. Bueno, según como lo veas. Esta es una malísima noticia, pero es una estupenda noticia, ¿no? Nos asegura el futuro a todos, si lo sabemos trabajar. Yo creo que México definitivamente va a ganar preponderancia y va a ocupar un lugar importante en este diálogo. Y eso, lamentablemente, y perdón que entre a cuestiones mucho más pedestres que no el diálogo literario, que es la cuestión simplemente económica. Es decir, Buenos Aires tiene una potencia tremenda, pero vamos, en un año se te devalúa la moneda el 100%. Y el mercado editorial cae un 10% en 6 meses. Es decir, difícilmente se asienta ahí un diálogo paritario o un proyecto, ¿no? México en los últimos años ha gozado de una estabilidad un poquito mayor, el mercado editorial está creciendo, la Feria de Guadalajara crece de forma tremenda cada año, pero es que además está la Feria de Monterrey, está la Feria de Mérida, está la Feria de Minería, la del Zócalo. En Colombia también hay ferias sensacionales, pero es Bogotá y Medellín, y ahora el GEI de Cartagena, pero es que en México está el GEI de Querétaro. Es decir, la potencia del mercado es mayor. La Feria de Lima ha tenido muchos problemas, este año será sensacional, pero está a años luz. Y claro, es un tema, yo me refería a esas dos condiciones de historia y de potencia para definir una capital, pues dejemos de lado la historia, la potencia de México pues está ahí. Pero perdón un segundo nada más, vamos a lo pedestre. En México, el apoyo económico que recibe la FIL y que reciben también las instituciones que tienen que ver con la difusión del libro es importante. Bueno, yo no sé si en España ese... No, lo que pasa es que, a ver, la FIL pertenece a la Universidad de Guadalajara. Es un proyecto universitario. Y es un proyecto universitario. Sí, pero eso es política también. Sí. Es política de la Universidad de Guadalajara. Sí. Y dinero de la Universidad de Guadalajara. De la Universidad de Guadalajara, exacto. Y una apuesta personal de una persona que lidera la Feria de Guadalajara. Esa es la razón. Esa es la razón. Absolutamente, Raúl Padilla tiene enorme mérito de haber consagrado aquello. Es decir, Cristóbal, yo estaba pensando, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que decía José. Si uno mira hacia atrás y la relación que había entre la edición en España y en América Latina, desde Barcelona siempre, hubo una época que todos conocemos donde América Latina era el lugar donde se hacía el dumping de los títulos que aquí no funcionaban. O sea, se llevaban barcos de tiradas que no se habían vendido aquí. Y esa es la realidad. Había después una actividad editorial propia en ciertos países. Todos sabemos que editoriales en México, en Buenos Aires, pero eso fue cambiando, sin duda ninguna. Y ya no hay nadie que pueda imaginar que en México, por ejemplo, la programación de un grupo como Penn Random House, supongo Planeta, pero el 50% quizás viene de España, títulos me refiero, la producción es ya completamente pero en México. Pero la venta, en mi caso del Grupo Planeta de América Latina, el 55% de las ventas son títulos editados y generados en América. A eso me refería, justamente, estaba diciendo 50, el otro 50, pues el 55, a veces 60, es local, o sea, los lectores están queriendo leer libros locales. Aquí viene otro tema que podemos hablar, que Claudio, nuestro añorado Claudio, pues se planteó en una entrevista con Ignacio Echevarría, justamente donde mencionaba todo este tema y hablaba de cómo la realidad española se aleja cada vez más de la realidad literaria latinoamericana, ¿no? Y cómo y es una realidad, tú la has mencionado, ¿no?
Y él luchó, en un artículo posterior, Ignacio hablaba de la utopía americana de Claudio López Lamadrid, ¿no? El hecho de que los autores latinoamericanos pues, se conocieran en España, que se quisieran leer. Lo mismo también con autores españoles en América Latina. Y ese trasvase ha sido, y yo lo he podido ver, dificilísimo, dificilísimo. Ahí el empeño del mapa de las lenguas, una creación de Claudio maravillosa, que era mover libros, aunque económicamente no fueran... Yo soy testigo, perdona Cristóbal, de ese esfuerzo de Claudio. Soy testigo como periodista y también lo fui como editor. Voy a contar primero lo que me pasó a mí en el año 94. Yo traje un escritor, traía muchos escritores, hacía un desembarco de escritores. Y en uno de esos vino un escritor colombiano muy joven y no conseguí una entrevista. Nadie lo quiso entrevistar. Le hice yo una entrevista para un periódico que hacía la editorial. Ya va bien. Una entrevista. No conseguí nada. Ese era Héctor Abad Faciolince. Hace algún tiempo Claudio hizo una extraordinaria labor con un escritor peruano en la FIL de Guadalajara. Sí. Reunió a todos los editores hispanoamericanos y el español para promover ese escritor. Yo estaba allí. Y tú estabas allí. Vino a España y el resultado promocional fue muy limitado. Y también los libros que se trajeron, que fueron 900. Lo que me pregunto es, ¿qué está pasando? ¿Qué sensibilidad hay en el mundo cultural para aceptar que América Latina ahora mismo es una potencia literaria de primera magnitud? Y aquí siguen viniendo los escritores como si fueran pedigüeños los editores. Te cuento si me permitís, te cuento una historia personal. Cuando a mí hace 6 años y medio, cuando me nombran consejero delegado para América Latina, pues que subas a la 8ª planta porque te llama José Manuel Lara, bueno, mi audiencia de iniciación. Y entonces José Manuel me dice, mira José, yo a ti te voy a juzgar si lo haces bien o mal por una única cosa. Y dije, bueno, pues la cuenta de resultados. No, por eso te juzgarán tus jefes. Te voy a juzgar por un solo tema, por la cantidad de autores y libros latinoamericanos que seas capaz de que se publiquen aquí en España. Y bueno, corro al Headhunter inmediatamente a buscarme otro trabajo. Pero él lo tenía clarísimo. Tenía clarísimo que ese diálogo tenía que abrirse. Lo que pasa es que luego las complicaciones son tremendas. Nosotros lo seguimos intentando, como lo intentaba Claudio, que me consta, de esto hablamos muchísimas veces. Lo que pasa es que yo ahora estoy intentando cambiar el enfoque, porque ¿sabes qué pasa? Que es que ni siquiera hay tráfico de autores latinoamericanos entre los propios países latinoamericanos. Pero eso pasaba en el año 90. Siempre ha pasado. Se decía lo mismo. Bueno, claro. Entonces, ahora nosotros tenemos una iniciativa, y perdón que haga el comercial, lo hago porque además los libros no están a la venta aquí, con lo cual no es comercial. Pero nuestro director editorial en México, Gabriel Sandoval, que es peruano, que se inició en Chile y que ahora tiene 10 años en México, ha diseñado una colección que llamamos Bordes. Lo que vamos a intentar es tomar la mejor narrativa joven en el sentido que no sean clásicos consagrados, Bordes. Cuidado aquí en España. Ya lo sé. Pues por eso digo que aquí no se podrá vender, porque la idea es el enfoque preciso. Bueno, no se sabe, ¿eh? España es rara. Habrá que ponerle una M, un signo de más Bordes habrá que ponerle. Pero peor. Bueno, entonces la idea de esa colección es tener lo mejor de la literatura joven de cada país y hacerla circular entre todos los países latinoamericanos, intentando que en ese proceso exploten algunos que sean los que luego podamos proponer traer a España. Es decir, pensamos que tenemos el propio problema en casa como para venir aquí a pedir caridad, que es lo que dice. Es lo que, ¿no? El proyecto de Claudio, el mapa de las lenguas, justamente era eso, es elegir pues, 6, 10 autores con tiradas de print on demand, de 300, 600 ejemplares, 500 que se puedan mandar a la prensa y colocar en ciertas librerías, nada más, o sea, y al menos que diera la posibilidad de que saltara una chispa con uno de ellos, con 2 de ellos. Y bueno, pues... Yo sí que noto un cierto
digo, en mi defensa, y por si José Manuel Lara estuviera aquí preguntándome, sí que noto una cierta apertura mayor, ¿no? Ya hay ejemplos. Tú recordarás la nota de Pedro Mairar en El País, que está, bueno, es un estupendo escritor, no de ahora, de hace mucho tiempo, y que, bueno, que en España ha funcionado muy bien. Por barrer para casa de Jorge Fernández Díaz, que también ha tenido una estupenda crítica en España y ventas no escandalosas, pero muchas más de los que yo me podría haber esperado de inicio. O sea, sí que creo yo, no sé qué opinas, Santiago, un cierto... Yo creo que sin lugar a duda, pero hay una cosa que no es tan presente en la industria editorial como en cualquier cosa. De la misma forma que en México se mira por encima del hombro al resto de América Latina, en España hay una tendencia a mirar por encima del hombro a América. Y yo creo que eso es una cosa que en la industria editorial es menor, pero que lo vemos. Es decir, y justamente los 4 que estamos aquí tenemos una parte latinoamericana sumamente fuerte. Eso no es una cosa cultural, es decir, nosotros creemos en España que somos el centro del mundo de lengua española, e incluso lo ha creído durante mucho tiempo el gobierno español, hasta el punto de que creó una especie de marca España, que parecía que la marca España, el fenómeno, era una cosa solo peninsular, ¿no? Ni siquiera... Es interesante. Yo creo que aquí la equivocación es... Yo creo que la lengua es el territorio. El hecho de que España podría también liderar en Estados Unidos, por ejemplo, en cuanto al español, ¿no? Pero es la lengua, no el país el que debería hacerlo. Y la lengua es la patria, es la capital, ¿no? En ese sentido. Porque incluso México mira también por encima del hombro a autores mexicanos que viven en Estados Unidos. O en provincia. O en provincia. Es impresionante. Autores que en Estados Unidos, como Sandra Cisneros, ha vendido 5 millones de ejemplares en inglés y de medio millón en español. En México no la quieren publicar. Y es una escritora mexicano-americana y pasan muchos ejemplos como ese. ¿No? De modo que no solamente entre España, y volvemos a lo que tú decías también, José, ¿no? Sí. ¿Me permites, Juan, me permiten ampliar un poquito el debate al tema de la industria propiamente, no solamente el tema literario? Es decir, yo veo peligros muy graves para la industria editorial latinoamericana en los próximos años. Y lo digo concretamente porque creo que se requiere, ¿qué diría yo?, la ayuda, o hago aquí un SOS, ¿no?, a España. Y me refiero en concreto al tema de la vulnerabilidad de la industria editorial latinoamericana en cuanto a que no existe una ley del precio único. Es decir, solamente existe ley del precio único en Argentina, que es una ley impecable, de hecho no se llama ley del precio único, es una ley de promoción de la actividad librera, y es una cuartilla, clarísima. En México hay una ley muy, muy mal aplicada, y en el resto de países no existe. Un ejemplo, el año pasado, las 2 principales cadenas de librerías brasileñas han decretado suspensión de pagos. Así, las dos más grandes. Como si aquí, de la nada, de un día para otro, el Corte Inglés cerrara su sección de libros, la Casa del Libro quebrara. Es decir, algo ha hecho eso. Bueno, y se nota. Bueno, pues esto ha pasado en Brasil. ¿Por qué ha pasado? Pues porque no hay ley del precio único. Y la guerra de descuentos brutal que se implementó con la llegada de Amazon quebró a las librerías. En el resto de países hay esta vulnerabilidad. El año pasado que Antonio María Ávila me invitó a Liber, en una mesita para hablar sobre piratería, un Enrico Turri, me parece que se llama, el economista asesor del gremio de editores europeos, hablaba de que él estaba intentando, digamos, concienciar a la Unión Europea que tenía que incorporar en el capítulo de antipiratería de los tratados comerciales con el Mercosur y con México, que está negociándose, el tema de la piratería, ¿no? Bueno, pues ojalá, y el gremio español, el gremio de editores español, nos ayudara en América Latina, de alguna forma, a través de esos tratados de libre comercio con América Latina, para concienciar a la industria editorial latinoamericana del absoluto riesgo en el que estamos sin una ley del precio único. Yo creo que ustedes, los editores, son poco revoltosos. Porque, por ejemplo, los aeropuertos españoles han ido prescindiendo cada vez más de espacio para libros. Y no hay nunca una protesta. Pasa lo mismo con los periódicos y tampoco protestan los editores de periódicos. Si eso ocurriera
en otros ámbitos, seguro que esos gremios actuarían. Pero, en fin, no me quería yo meter en eso, me quería meter contigo. Tu editorial, que él llama Turner, y que se llama Turner, también, cumple también 50 años, por cierto. Cumplimos 50 años el año que viene. Quiero preguntarte a ti, pero a los demás también. Los libros circulan mal, porque es así y ustedes han hecho muy buen acopio de asuntos que redundan en ese drama. Pero ¿y las ideas? Las ideas editoriales y las ideas sobre cosas que se pueden hacer, ¿cómo lo ves tú, que eres un editor de ideas, por cierto? Yo creo y tú que también, ¿eh? Y tú también, perdón. Bueno, yo me... Creo que justamente las ideas es lo que mejor viaja. Y adaptar ideas de un lado a otro, y ya no hablo del libro de ficción, no ficción, el libro tradicional de negro, por llamarlo algo, pero por ejemplo, en lo que es el libro ilustrado, el libro de arte, también funciona muy bien esa idea de, bueno, de transferir una idea, adaptarla, cambiarla y localizarla. Y eso sí funciona, yo creo que muy, muy bien, sin duda. Una cosa que iba a decir con lo de los aeropuertos, perdóname. Los aeropuertos, por ejemplo, en México, en el aeropuerto de México hay 2 librerías. Una Educal, que está a punto de prácticamente ceder el espacio, y la otra es Gandhi. Funcionan las dos. En el aeropuerto de Bogotá, la Nacional tiene, creo que son 4 librerías en total. He visto. Que es iniciativa privada. Pero es que ahí hay una cuestión, y es que es un problema de que ellos pagan exactamente el mismo alquiler que la tienda que vende artículos de lujo exactamente al lado. Y funcionan los números. Aquí lo que ocurre es que yo dudo que funcionen los números. Y es un problema de demanda. Hablando de los números que funcionan, ¿por qué este Estado, que está compuesto de muchas comunidades, no premia el viaje hispanoamericano de los libros y de los autores? Porque antes los premiaba Carmen Barcel nada más, que se iba a Londres a traer a Vargas Llosa para que viviera aquí, porque ella quizás sabía que luego otros iban a tener envidia del peruano. Yo creo que, aparte de las ferias, los festivales, yo no sé si esto es algo que se puede dejar en manos del Estado, los Estados. Soy un poco escéptico con respecto a eso, la verdad. México justamente es un país donde el Estado, en el mundo editorial, tiene una preponderancia brutal. O sea, el 60% de los libros que se hacen en México acaban siendo o son comprados por el Estado. Son libros de texto. ¿Es cierto o no es cierto? Total y absolutamente. Para nuestra desgracia. Para nuestra desgracia, sí. Es brutal. Esas son cifras, de modo que... y hay muchas editoriales que viven del Estado y han vivido del Estado en México. Y ha habido una progresión y... por eso te digo que no sé si... Sí, entiendo tu melancolía, pero había becas, hay un montón de maneras, porque ahora los argentinos tienen un esquema que además lleva el antiguo editor de Tusquets allí, que incentiva a los escritores a crear, a viajar, etcétera, etcétera. Hombre, depende de cómo... ¿No? Pues si luego te dicen, no, tiene que votar a Maduro o a no sé quién, es otra cosa. Bueno, claro. Pero eso, por ejemplo, en México ha creado un Estado dependiente, total y absolutamente. Sí. Paralizador y... Sí, absolutamente, y en cierta forma amordazador, por otro. Por supuesto. Y luego lo que crea es unas macroestructuras brutalmente vulnerable, que es lo que está pasando con Educal, que es la segunda cadena de librerías en el país, y por otro lado el Fondo de Cultura Económica. Déjenme buscar un minuto de alegría. Por favor. Antes el filósofo, profesor Muri, dijo que ahora la gente no sabe quién es Negroponte, pero en el año 1996 la Feria del Libro de Frankfurt declaró la inminente muerte del libro tal como lo conocíamos.
Ahora se sigue sabiendo que es la Feria del Libro de Frankfurt, y no fue la feria, fueron algunos astutos comerciantes de lo digital que anunciaron la muerte del libro. Sin embargo, y entre nosotros, el libro es fantástico. Esto me pesa porque yo llevo libros, ¿no? Bueno, y todo el mundo tiene te puedo libros. dar unas cifras recientes. La CEO de Penguin Random House en Estados Unidos, en una reunión hace poco con toda la empresa que se reúne, daba unas cifras de que los libros impresos, el print, había subido un 3%, que no es deleznable. O sea, que el hecho de que ni siquiera no haya bajado, sino que suba, el ebook había bajado un 20% y el audio, en cambio, había subido 25% en ventas. Lo que pasa, Juan, y no es por meterme con el periodismo, pero decir que todo está bien no vende absolutamente nada. Es decir, hace 15 años haber dicho el libro goza de buena salud, eso no te lo publica nadie, esa declaración. No, pero, es decir, la declaración que publican es del señor, bueno, no voy a decir su nombre, pero de Amazon, que se hinchó diciéndole a todos los periódicos de América Latina y España que el libro electrónico acababa con el libro físico, porque aparte ahí había un interés comercial, como bien dices. A mí en un periódico mexicano me llamaron para entrevistarme sobre el libro digital hace 8 años, yo en mis 5 minutos de debilidad dije que sí, dije lo que pensamos y lo que pensábamos y seguimos pensando, que el libro electrónico era complementario, que no iba a acabar con el libro físico. Al día siguiente, el libro electrónico va a acabar con el libro físico, José Calafell, o sea, exactamente lo contrario de lo que dije. Pero por el morro, porque lo que usted nos está diciendo no nos interesa, la nota es la otra. Son unos bordes. Son unos bordes. Bueno, también te digo otra cifra. Peor que eso. Otra que cifra, es una gran colección. Otra cifra muy importante. El señor me lo está devaluando, pero que es una gran colección. Otra cifra muy importante y que pues, se puede ver como amenaza, pero es una realidad. En Estados Unidos el 50% de los libros que se venden los vende ahora Amazon. Estamos uniendo digital, estamos uniendo print y ebook, pero que el 50% de los libros que nos vende Amazon es terrorífico, ¿no? Pero eso es lo que yo digo. Sí, es un riesgo tremendo. Sí, aunque claro, pues ahí el digital de todas formas, ellos hubieran deseado hace 6 años ser los que iban a vender el 60% de los libros y todos digitales, ¿no? Eso no se cumplió y bueno. Oye, Calafell, yo me voy a hacer suscriptor de Bordes. Te lo juro, ¿eh? Te doy descuento. Me da descuento. Sí. Legal. Sí. Mira, antes tuve una conversación muy interesante con una compañera periodista que me decía, estoy viendo tal serie. Y yo le dije, qué interesante. Y ella me explicó de qué iba la serie. Y yo pensé y le dije, seguramente de manera desavisada, que quizá los editores lo que tendrían que hacer es poner de moda, como astutamente han hecho los Netflix y compañía, los HBO, que es trendy ver series. Y entonces tú ves series que tú dices, ¿yo por qué estoy viendo una serie? Pero como te han dicho que es legítimo ver series y pasarte 7 horas viendo series, porque luego de eso hablas en la oficina, bueno, todo el mundo cree que es legítimo ver series. Porque ustedes no hacen un contraataque. Pero es que yo creo que ahora mismo hay una generación para la cual es trendy leer, ¿eh? Y esto es así. Hay una generación de adolescentes masiva. Obviamente no comparemos nunca la televisión y el cine o los medios audiovisuales con la letra impresa. Esa conversación digamos, esa comparación no tiene sentido. Pero sí que hay una generación de adolescentes que están leyendo y mucho. Y mucho, yo creo. Sin duda. Mucho. Y date una vuelta, démonos una vuelta por la Bienal de Sao Paulo y aquello es que no se puede caminar. Parece una escuela secundaria. O la FIL de Guadalajara. O la misma FIL de Guadalajara. Es realmente impresionante. Y las cifras de venta de libros de literatura, Young Adult, crossover, esto que decimos... el mayor segmento de crecimiento en México antes de irme en la editorial era, sin duda, en los últimos juvenil. En los últimos 3 años, el crecimiento del libro de interés general en México ha venido por la literatura del Young Adult en detrimento de la otra, pero por supuesto. Me urge, Tony, para las preguntas, pero les hago la última pregunta. Las librerías. ¿Es el lugar de encuentro? ¿Sigue siéndolo? La crisis de las librerías
está remitiendo? ¿Cuáles son las noticias al respecto? Bueno, las que vienen de Estados Unidos, con la venta de Barnes & Noble a una cadena, a unos inversores, pero han puesto delante a Daunt, el que creó la cadena en Inglaterra de... ¿Perdón? Waterstone, que hizo un trabajo impresionante. Bueno, podría verse como una noticia negativa. Yo creo que no lo es. Yo creo que sin duda va a cambiar el modelo de Barnes & Noble, de las mega stores, y van a hacer tiendas más pequeñas, pero están decididos a que sigan, y para las editoriales es la única tabla de salvación que queda. En Vintage Español el 30% de los libros los vendemos en Barnes & Noble, literalmente en Barnes & Noble, y otro 30% en Amazon. Y después el resto de manera que yo creo que no es mala noticia. Yo no la leo... A ver, yo creo que las librerías tienen que, de alguna forma, evolucionar. Creo que las librerías seguirán siendo un centro de encuentro y tienen que competir con otras alternativas, pero sí creo que hay un futuro para ellas, sin lugar a duda. Yo también lo creo, pero lamentablemente lo veo bastante negro. Es decir, creo que sí, creo que como punto de encuentro, como punto de discusión de las ideas, lo tienen crudo. Es decir, hay ejemplos, pues sí, el Gran Splendid en Buenos Aires, y pocos más. Es decir, creo que el diálogo ahora en México hay grandes... Sí, pero no hay un espacio, no hay un formato. Es decir, el diálogo me parece que ahora es virtual. El diálogo está en las redes. Sí. El punto de encuentro está en las redes y en las ferias y los festivales. Eso sí, definitivamente. Sí, muy bien, gracias a los... Yo creo que ese público es justamente un público, si quieres, más minoritario. No, por supuesto, en cifras globales, claro, no te alcanza con la venta de la feria, claro. Tony Iturbe tiene la palabra. Sí. No, la tenéis vosotros. Yo os voy a lanzar preguntas del público para que sigáis en la conversación. Una pregunta, por ejemplo, dice literalmente, en cuanto a las traducciones, ¿qué variedad de castellano? Es una buena y es un tema que es cada vez más importante. Y para alguna gente lo ha sido cuando han descubierto el audio, porque claro, ahí ya no es la palabra impresa, sino es lo que oyes y qué acento oyes, ¿no? En México... hace tiempo, bueno, estuve 10 años, pero os voy a contar una anécdota que tiene que ver con eso. Don Winslow, El poder del perro, se traduce aquí y llega el libro a México, y recuerdo Jorge Volpi que me dice, oye, estaba leyendo El poder del perro y lo tuve que dejar porque pues, el policía federal mexicano habla como un tío de Chamberí. Joder, tío, no me... Entonces, pero eso, la anécdota es porque Claudio reaccionó inmediatamente y el libro se retradujo y se hizo una edición. Pero es un ejemplo de algo que se empezó a hacer de manera que se llamaba la tropicalización, que es adaptar, por supuesto, nunca a un autor original, pero las traducciones Cuando yo llegué a Alfaguara, y un poquito de demagogia. Cuando yo llegué a Alfaguara pasó lo siguiente. Yo la verdad es que soy culpable de casi todo, pero de eso no fui culpable. Pero durante años fui culpable. Publicamos un libro de Rodrigo Rey Rosa, que estaba empezando a publicar. Y se había publicado en la etapa anterior, pero salió cuando yo llegué allí. Y me odió Rodrigo Rey Rosa porque lo habían traducido al español. El guatemalteco al español. Bueno, es que eso ya es... Y a lo largo del tiempo, luego yo distinguí la editorial por ser una editorial hispanoamericana. Imagínate con qué credencial entraba yo. ¿Por qué esta discusión no pasa en inglés? ¿Por qué Cormac McCarthy, que si lo lees en inglés tiene un vocablo muy peculiar, no se cuestiona? Y dentro de 20, no se cuestiona en dentro de 20 años no vamos a estar hablando de eso. Dentro de 20 años no vamos a estar hablando de eso. Es decir, la gente joven ahora
te habla, el joven, y con un cierto grado de instrucción, estamos hablando de lectores, te habla argentino, te habla colombiano, te habla castellano de España, y le da exactamente lo mismo. Te dice, vale, yo vine a Barcelona a los 21 años a estudiar, cuando volví a mi casa se burlaban de mí. Ahora mis sobrinos tienen un argot, vamos, que no tiene nada que ver. Cuando el fenómeno Larson, cuando irrumpió el fenómeno Larson, nos cogió tan desprevenidos en Destino, Silvia se acordará que en aquel momento estaba en Destino, nos cogió tan desprevenidos que yo, que llevaba Planeta México, lo que hice fue que me enviaran por aéreo miles de libros, ¿no? Después, como aquello seguía, imprimimos, ¿no? Bueno, pues recordarás una nota elogiosa de Mario Vargas Llosa en el País sobre la trilogía de Larson, en la que sí decía, lástima que en América Latina circulen estas traducciones hechas al castellano madrileño. Y ponía algunos ejemplos de expresiones. Bueno, nos pilló así, desprevenidos. Vendimos cientos de miles. Sí, pero se puede hacer. Ahora lo hacemos. Ahora traducimos una sola vez y luego adaptamos. Muchas veces yo creo que está bien eso. Pero Tony tiene noticias. Como hay varias preguntas, en fin, nos quedan 5 minutos para introducir. José Calafell ha animado un debate, había varias preguntas, las resumo un poco. Aún no dice si hay proteccionismo de los gremios españoles para esta falta de circulación, se subestima la literatura latinoamericana. Y preguntan un poco como resumen, ¿cuáles son las claves para que aumente esa circulación de la literatura entre América Latina y España dentro de los diferentes países de Latinoamérica? Esto ya sé que es enorme, pero a ver si por favor podéis súper resumirlo como en titulares. ¿La prensa no tiene algo que ver también? Los reseñistas, los libros ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió durante el boom y por qué, pues solamente por Carmen, porque hubo una atención a un tipo de literatura? Mira, hay un libro enorme y bellísimo que se llama La invasión de los bárbaros, hecho por Jordi Gracia y se me fue de la cabeza el otro nombre y pido disculpas por ello, que me parece que lo publicó Edasa. ¿Lo publicó Edasa? Sí. Pero solo Jordi. Jordi. Solo Jordi Gracia. Marco no estaba ahí. Bueno, Jordi Gracia. Y es un libro extremadamente instructivo para la prensa. La prensa en los años 60 era mucho más porosa para la literatura que la prensa posterior, porque había curiosidad. Esa es la palabra El problema clave. que tiene el periodismo español es la falta de curiosidad, porque solo son curiosos cuando ya la curiosidad es universal. No, es que ese no lo conozco. Cuando yo llegué al país de Londres, proponía algo y me decía la gente, no, es que ese no lo conoce nadie. Exacto. Pero claro, si no lo conoce nadie y tú no lo difundes, nunca lo conocerá nadie. Exactamente, Juan. Yo tengo un enfoque un poco romántico, llevo muchos años en esto, pero yo sigo pensando que la única forma, o la auténtica forma, es que los editores de aquí, quien decide qué publicar, vaya para allí. Lea a la gente de allí, conozca a la gente de allí, intente entender las realidades de ahí. Si esto sucede automáticamente, es decir, cuando tú te lees, y perdón que barra para casa, te lees a Antonio Ortuño, dices, esto tiene que estar allí, y lo terminas publicando. Y a base de esfuerzo se terminará leyendo. Es la única manera. Políticas, subvenciones, historias, todo lo que dependa del Estado yo desconfío. Ojalá. Absolutamente. Y buenos programas de televisión, para que la gente no vea series, sino programas de libros. Pero el problema también es que los medios tradicionales de comunicación pues justamente tienen muchísimo menor grado de prescripción de lo que tenían hace 20 años. Pero eso ahora con las redes lo podemos trabajar. Exacto, es otra cosa. Y está más atomizada. Estamos llegando al final del tiempo. Bueno, el tema es súper interesante. Querríamos un poco como colofón, por alusiones, tenemos aquí la presencia de Jorge Herralde, bueno, que de alguna forma, él que también ha viajado 1000 millones de veces de un lado a otro del Atlántico, bueno, pues que nos dijera algo sobre este trasvase. Por favor, señor Jorge Herralde. El trasvase Tajo Segura. Qué lujo, ¿no? ¿Y además qué? El trasvase Tajo Segura. Sí. Bueno, primero quiero felicitaros por este apasionante diálogo, digno colofón de tan apasionante estos apasionantes coloquios. Solo me ha sorprendido un poco una omisión. Es decir, se ha hablado, por ejemplo,
lo de España y América Latina, el trasiego de libros. Se ha mencionado la iniciativa de hace unos pocos años, muy valiosa, de nuestro querido amigo Claudio, pero no se ha mencionado una cosa que creo que tiene su interés. Anagrama, desde el año 2000, es la única editorial que publica simultáneamente autores latinoamericanos y también en España, y no de los menos significativos. Ahora, he improvisado una pequeña lista muy incompleta. En Argentina, Piglia, Martín Juan, Martín Caparrós, Leila Guerriero, Mariana Enríquez, algunos de ellos con muy buena aceptación. Luego, por ejemplo, en Chile, Bolaño, Zambra y ahora Costamaña. Y bueno, en México muchísimos, ¿no? Pitol, Sada, Monsiváis, Villoro, Guadalupe Nettel, Álvaro Enrique, Villalobos, y también en su día la obra casi completa de Alfredo Brais Echenique, retomando la de Barral. Y por eso me sorprende que no se haya comentado. Tienes toda la razón. Sí. Tienes toda la razón. Yo creo que es extraordinario lo que hace. Yo, imitando a Herralde, creé en el año 96 el premio Alfaguara de novela para juntar escritores hispanoamericanos. Como ya no estoy en Alfaguara, ni cobro del grupo que lo promueve, Cristóbal, lo digo en honor a Alfaguara también y en honor a Herralde. Bueno, pues gracias a todos por participar en esta mesa, por continuar esta mesa. Y ahora, a continuación, vamos a realizar, gracias por vuestra presencia. Ahora... Muy bien. Muy bien.